versículos del 24 al 31, y este texto nos ayudará y nos inspirará para que podamos orar a fin de que en cada ciudad la Iglesia se una para levantar el testimonio de Jesús. En este texto podemos encontrar lo que el Señor nos dice cuando textualmente leemos: habiéndolo oído, oraron todos juntos a Dios, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, dice por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, ¿por qué se alborotan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor, contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que aquí en esta ciudad Herodes y Poncio Pilatos se unieron a los extranjeros y a los israelitas en contra de su santo siervo Jesús, a quien conocisteis como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo cuanto tú en tus planes ya habías dispuesto que sucediera. Y dice: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien sin miedo, tu mensaje, que por tu poder sanen a los enfermos y que hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y termina con un contundente versículo 31. Y cuando acabaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Dice que cuando terminaron de hablar, fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron con poder, con fuerza, el mensaje de Dios. Pero realmente, ¿qué había sucedido en la iglesia para que tuvieran que reunirse para orar de la forma en que estuvieron orando? La misma palabra de Dios nos explica qué había sucedido antes, y así vemos que en el versículo 1 nos dice: todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente cuando llegaron los sacerdotes junto con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Y el versículo 2 dice: estaban irritados porque Pedro y Juan, ¿qué hacían Pedro y Juan? Pedro y Juan enseñaban a la gente diciendo que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Y dice que los apresaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Los discípulos tenían el valor, tenían la valentía de anunciar que Cristo había resucitado. Y lógicamente todos recordamos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso trajeron a la guardia del templo, porque querían que los discípulos sencillamente permanecieran callados. Querían callar la boca de los discípulos. Pero los discípulos creían en Cristo y en Cristo resucitado, y fueron encarcelados sencillamente por creer en la resurrección. ¿Os lo podéis imaginar? Por creer en la resurrección fueron encarcelados. Entonces vemos que, en primer lugar, la iglesia realmente no entendía lo que estaba sucediendo en aquel momento. Ellos no entendían por qué estaban metiendo a los discípulos, a los seguidores de Jesús, en la cárcel. Sin embargo, no buscó entender, sino que lo que realmente buscó fue la plenitud de Dios en sus vidas. Ellos no es que renunciaran a entender, querían entender lo que les estaba sucediendo, pero no lo entendían. Pero a pesar de que no lo entendían y que no querían renunciar a entender, ellos realmente estaban dispuestos a
porque no tenían una respuesta humana, buscar, como no, la respuesta divina, la respuesta que viene de Dios. Y decidieron buscarla en oración. La segunda cuestión que nosotros vemos es que la Iglesia como tal buscó a Dios desde la experiencia de la fe, desde la experiencia de la fe. Si os acordáis, empiezan su oración diciendo: tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocen que Dios es Dios creador, reconocen que el Dios cristiano, el Dios que está en Cristo, es Dios creador. Y ellos no necesitaban entender todo de Dios para poder creer en Dios. Y se pusieron a orar como oran los más pequeños de nuestras casas, como oran los más pequeños de nuestras comunidades. Pero también, en tercer lugar, vemos que la Iglesia era muy consciente de lo que les estaba sucediendo. Eran muy conscientes de que las amenazas de que eran objeto eran amenazas reales, eran amenazas que tenían que tener muy en cuenta, porque se habían unido en contra de Jesús, se habían unido en contra del mismísimo Mesías, por lo cual ellos tenían que tener muy presente que las amenazas de que eran objeto no eran una broma, ni muchísimo menos. Y lo dicen en su oración con las palabras dirigiéndose a Dios cuando les dicen: fíjate en sus amenazas, fíjate en sus amenazas. Para poner un ejemplo, de hoy en día seguramente ellos podrían sentirse tan amenazados como se siente hoy la Iglesia perseguida. No sé si podemos todos recordar o reconocer esta fotografía o cualquiera de estas, ¿verdad? Esta fotografía nos da en tiempo presente lo que vivió la Iglesia en su primer momento. Realmente se sintieron y fueron amenazados, y así ellos lo estaban viviendo. Pero vemos, en cuarto lugar, de que a pesar de sus amenazas, de las amenazas de que eran objeto, la Iglesia renovó su fe en Dios. No le pidieron a Dios que le pusiera las cosas fáciles, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que le pidieron realmente a Dios? ¿Qué es lo que ellos estaban pidiéndole al Señor? Le dijeron: concede a tus siervos que anuncien, ¿cómo? Sin miedo. No que me arreglen los problemas, no que nos dejes de perseguir, no que nos pongas las cosas fáciles, sino que anunciemos sin miedo tu mensaje. Y lo argumentan: porque por tu poder queremos sanar enfermos, queremos hacer señales y queremos hacer milagros. Una Iglesia que quiere vivir sin miedo a pesar de la adversidad, una Iglesia que quiere realmente apropiarse las palabras de Hechos cuando dice: recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén. Fijémonos la idea del versículo: donde tienen que empezar a ser valientes, donde tienen que empezar a dar testimonio de su fe, en Jerusalén, la ciudad a la que Dios les había encomendado que iniciaran el ministerio cristiano. ¿Qué es lo que hemos visto? En primer lugar, hemos visto que ante las fuerzas de las amenazas que tenía que enfrentar, la primera Iglesia renovaron su fe, renovaron su fe. ¿Y cómo renovaron su fe? La renovaron juntos. Renovaron su fe y la renovaron juntos. ¿Y cómo renovaron su fe juntos? En oración. Si queremos renovar nuestra fe, si queremos realmente hacer frente a las amenazas y a las adversidades que tenemos como creyentes y como Iglesia, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra fe y hacerlo juntos y hacerlo en oración. Y entonces nosotros podremos alcanzar nuestra ciudad. Ellos tenían que alcanzar Jerusalén para Dios. Nosotros tenemos que alcanzar nuestra ciudad. Mirad, esta es, no sé si se ve bien, ¿verdad? Es una fotografía de la ciudad de Barcelona. Y Barcelona es conocida por muchas y por muy buenas cosas. Pero ¿sabéis por lo que me gustaría que fuera conocida Barcelona? Porque es la ciudad de Dios.
porque es ciudad de Dios. Por lo cual vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar el mensaje de hoy para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que ver es que puede ser real también hoy. Creemos y confesamos que puede ser real también hoy lo que dice el versículo 31, cuando nos recuerda, dice, cuando acabaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ayer fue verdad, hoy también puede ser verdad. Por lo cual quiero invitaros en el nombre de Jesús a que oremos para que en cada ciudad la Iglesia se una para levantar el testimonio de Jesús. Para que en cada ciudad la Iglesia se una para levantar el testimonio de Jesús. Y la Iglesia dice, amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Amén, amén.